Este es un fuerte movimiento de apertura que inmediatamente reclama el centro del tablero, abriendo líneas para la dama y el alfil del rey y preparando el escenario para una amplia variedad de posibilidades tácticas y estratégicas. Este movimiento inicia la defensa siciliana, una apertura altamente compleja y combativa donde las negras inmediatamente crean una estructura de peones desequilibrada, apuntando al contrajuego en el flanco de dama y una lucha por el control central. Este movimiento desarrolla un caballo hacia el centro, controlando casillas clave y preparándose para enrocar. Una respuesta estándar y de principios en la defensa siciliana que apunta al juego activo de piezas. Este movimiento pasa a la defensa francesa. Una apertura sólida que tiene como objetivo controlar la casilla D5 y prepararse para rupturas de peones en el centro. Este movimiento abre el centro, desafiando la estructura de peones de las negras y apuntando a ganar espacio y actividad de piezas. En las primeras etapas de esta variación de la defensa siciliana, esto captura el peón y entra en una variación principal del abierto siciliano, estableciendo un centro de peones igual para las negras. Esta recaptura en D4 mantiene la mayoría de peones centrales de las blancas y desarrolla activamente el caballo, preparando el escenario para una estructura de peones similar a la defensa francesa, donde las blancas a menudo apuntan a una mayoría de peones en el flanco de dama. Este movimiento, CC6, es un desarrollo de peón central que apoya al peón D5 y se prepara para desafiar al caballo blanco en D4, solidificando la estructura de peones. Este movimiento inicia la variante Kalashnikov de la defensa siciliana, desafiando inmediatamente al caballo negro y apuntando a explotar la casilla D6 mientras se prepara potencialmente un avance de peón en el flanco de dama. Este movimiento solidifica la estructura de peones en el centro y prepara el desarrollo del alfil del rey hacia una casilla más activa, reforzando la lucha por el control central contra el caballo blanco en B5. Este movimiento desarrolla al alfil hasta una casilla activa, preparándose para enrocar y potencialmente apuntando al peón debilitado D6. Este movimiento, la variación clásica de la defensa siciliana, 6, E5, inmediatamente disputa el centro y se prepara para desarrollar las piezas del flanco de rey con ritmo. Este movimiento reposiciona al alfil en una casilla más activa, preparándose para enrocar en el flanco de rey y apoyando el posible avance del caballo a C7. Desarrollar el caballo hasta F6 es un movimiento natural y sólido, que refuerza el centro y se prepara para el enroque, al mismo tiempo que desafía al alfil de las blancas en E3 y se prepara para posibles avances de peón. Este movimiento desarrolla activamente al alfil, con el objetivo de presionar al caballo en F6 y potencialmente alterar la estructura de peones de las negras si se puede intercambiar o obligar a mover. Este movimiento desarrolla el alfil y se prepara para enrocar en el flanco de rey, al mismo tiempo que desafía al alfil atacante de las blancas en G5 y refuerza la estructura central de peones. Este movimiento convierte al caballo en una casilla más activa, preparándose para enrocar en el flanco de rey y reforzando la estructura central de peones mientras también mira la casilla D5. Este movimiento cuestiona el caballo activo de las blancas en B5, obligándolo a retirarse o reposicionarse, mientras se prepara para expandirse en el flanco de dama. Esta jugada resuelve voluntariamente el fuerte caballo blanco en B5,
aceptando peones doblados para las negras a cambio de una ligera ventaja posicional en el flanco de dama. Esta captura en F6, aunque aparentemente inevitable, crea un peón permanentemente duplicado en la columna F para las negras, debilitando la posición del rey y abriendo la columna G para que la torre blanca pueda explotarla potencialmente más adelante en el juego. El caballo se retira a A3, con el objetivo de desarrollarse hacia C4 o B5 para presionar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente disputar el peón de D6. Esta jugada, D5, golpea poderosamente el centro, con el objetivo de abrir líneas para tus piezas y desafiar la ventaja espacial de las blancas, aunque debilita el peón de E6. Esta captura de peón en D5 abre la columna electrónica para la torre blanca y desafía la estructura central de peones de las negras, creando potencialmente debilidades después de intercambios posteriores. Este intercambio en la siciliana cerrada, que a menudo alcanza esta estructura de peones, ve a las negras aceptando los peones F doblados para abrir la columna G para posibles oportunidades de ataque contra el rey blanco. Esta captura de peón en A3 crea peones doblados para las blancas, que generalmente son una debilidad, pero abre la columna B para tu torre y desarrolla el flanco de dama rápidamente. Este movimiento convierte a la dama en una casilla más activa, mirando al débil peón C3 y potencialmente preparándose para disputar la columna A abierta. Este movimiento centraliza a la dama, apoya el peón D5 y se prepara para conectar las torres, con el objetivo de aprovechar los peones F duplicados de las negras y el rey expuesto. Las negras eligen enrocarse en el flanco de dama, una decisión dinámica que crea una estructura de peones desequilibrada e inicia un ataque agresivo en el flanco de rey, mientras que las blancas pretenden explotar el flanco de dama abierto y las posibles debilidades en torno al rey negro. Este movimiento tiene como objetivo hacer que el alfil vuelva a estar en juego, apuntando a la casilla débil F7 y potencialmente preparándose para un ataque al rey no enrocado de las negras o creando nuevas posibilidades de ataque en el flanco de dama. Este movimiento prepara para disputar la columna G abierta, reforzando la defensa del flanco de rey y al mismo tiempo alterando potencialmente la coordinación de las blancas en el flanco de dama. Desarrollar la torre en la columna D abre líneas para actividad potencial y se prepara para disputar la columna abierta, al mismo tiempo que ofrece una retirada defensiva si es necesario. Este movimiento convierte al alfil en una casilla más activa, con el objetivo de controlar la diagonal larga y potencialmente presionar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas después de que las negras recapturen en D5. Este movimiento centraliza al alfil, preparándose para disputar la columna D abierta y potencialmente apoyar una maniobra de caballo hacia C4, con el objetivo de mejorar la coordinación de piezas y el control de casillas clave. Este intercambio simplifica la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama, creando un peón B aislado para las blancas, mientras que las negras obtienen una columna C abierta para sus torres. Esta recaptura aclara la ubicación de la dama de las blancas y se prepara para disputar la crucial columna D central, con el objetivo de explotar la estructura de peones del flanco de rey algo comprometida de las negras. Este movimiento pretende explotar la debilitada estructura del flanco de rey creada por la captura de las negras en F6,
y el cd4 está bien situado para presionar el flanco de dama de las blancas y potencialmente participar en un ataque. Este movimiento Castle Kingside, que es una decisión crítica dada la posición expuesta del rey y la columna D abierta, tiene como objetivo asegurar el rey y prepararse para posibles complicaciones al poner la torre en juego. Este movimiento prepara para conectar las torres y centralizar el rey. Un paso profiláctico crucial dada la abierta columna D de las blancas y las amenazas potenciales contra el flanco de rey. Este movimiento es una maniobra preparatoria que desplaza al rey a una casilla más segura, lejos de la columna D abierta y de posibles ataques en la columna G, al tiempo que también permite potencialmente futuros avances de peones como G3 o H4. La jugada captura un peón, pero el rey negro es vulnerable en el flanco de dama después del cambio, y la estructura de peones resultante en el flanco de dama para las blancas se duplica y es potencialmente débil. Este movimiento inicia un ataque a la estructura central de peones de las negras y a la seguridad del rey, explotando la columna F abierta y creando potencial de ataque en el flanco de rey. Este movimiento coloca a la torre en una fila abierta, preparándose para desafiar el control de las blancas sobre la fila central y potencialmente crear amenazas contra el rey. Este movimiento de caballo reposiciona la caballería hacia el ataque del flanco de rey y se prepara para disputar la casilla D4, apoyando potencialmente un futuro avance de peón u ocupando un puesto de avanzada. Las negras han optado por resolver el desequilibrio material inmediato, devolviendo la dama por la torre, con el objetivo de simplificar la posición después de que las blancas recuperaran el peón en D3. Esta captura de peones es esencial para abordar la dama activa de las negras y recuperar el equilibrio material después del cambio, aunque crea peones C duplicados, lo que requerirá una cuidadosa coordinación defensiva. La torre ocupa agresivamente la segunda fila, desafiando directamente al vulnerable rey de las blancas y amenazando con penetrar más, creando importantes complicaciones defensivas para las blancas. Las blancas pretenden activar la torre llevándola a una columna más central, potencialmente disputando la columna abierta contra la torre de las negras y apoyando más rupturas de peones centrales o actividad de piezas. La captura de la torre simplifica la posición y desafía la estructura de peones de las blancas, con el objetivo de activar las piezas restantes de las negras. Esta recaptura simplifica la posición y establece el caballo de las blancas en un puesto de avanzada central, con el objetivo de explotar la estructura de peones del flanco de rey ligeramente debilitada para las negras. Este avance de peón tiene como objetivo desafiar el control central de las blancas y potencialmente crear un peón pasado, al mismo tiempo que abre una diagonal para el alfil de las negras. Esta captura de peón abre la columna F, creando un potencial de ataque inmediato y disputando las casillas centrales cruciales con el peón central restante del oponente. Este movimiento reactiva la torre, llevándola al centro en una fila abierta para desafiar el control de las blancas y prepararse para un posible contrajuego contra la debilitada estructura de peones del flanco de rey. La jugada T1 tiene como objetivo activar la torre llevándola a la columna E abierta, disputar el control de esta importante columna central y apoyar el peón E5. Este movimiento reactiva el caballo, llevándolo a una casilla más activa donde puede atacar el peón D4 y potencialmente intercambiarlo
por el caballo defensor de las blancas en E4. Este movimiento reposiciona la torre en una casilla más activa, preparándose para defender el peón D y potencialmente apoyar un avance en el flanco de dama. La reubicación del caballo en D4 tiene como objetivo desafiar los peones centralizados de las blancas y potencialmente establecer un puesto de avanzada, al mismo tiempo que se prepara para defender el peón de F5. Este movimiento tiene como objetivo disputar la columna D central y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, al mismo tiempo que crea posibilidades más activas para el caballo blanco. Este movimiento, CC2, capitaliza el juego activo de piezas de las negras al obligar a la torre de las blancas a regresar a su casilla inicial y apunta a interrumpir la coordinación de las blancas amenazando el peón D4 si la torre de las blancas se mueve. Este movimiento reposiciona la torre en una fila más activa, con el objetivo de explotar las posibles debilidades de las blancas en el flanco de rey y apoyar un posible avance en el flanco de dama. La captura de la torre recupera el peón y abre la columna E, creando un contrajuego dinámico para las piezas negras. Este movimiento del caballo tiene como objetivo redistribuir el caballo a una casilla más activa, potencialmente apoyando avances en el flanco de rey o controlando casillas centrales a medida que el juego se simplifica. La recaptura en D5 tiene como objetivo igualar material y simplificar la posición. Pero el caballo blanco en F3 está ahora bien situado para explotar las columnas centrales abiertas. La jugada TXH7 tiene como objetivo explotar la columna G abierta, apuntando al vulnerable rey de las negras y creando potencialmente amenazas contra el peón H. Este sacrificio de torre es un intento táctico de explotar la comprometida estructura de peones del flanco de rey de las blancas, con el objetivo de recuperar material o crear contrajuego abriendo líneas. Este empujón de peón hace avanzar el peón del rey hacia el flanco de dama, con el objetivo de restringir la torre de las negras y potencialmente crear un puesto de avanzada. Para el caballo. El caballo ahora avanza hacia un puesto central, listo para presionar la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente apoyar un avance o una transición hacia un final con posibilidades de ataque. Este movimiento aprovecha el caballo mal colocado de las negras y las casillas oscuras debilitadas alrededor del rey después de la captura en D3. Este control obliga al rey blanco a una posición más vulnerable, activando la torre negra y aprovechando la columna D abierta para posibles juegos futuros. El rey se ve obligado a moverse a una casilla más segura para evitar el jaque inmediato y posibles amenazas de jaque mate en la columna abierta y en diagonal. Este movimiento reposiciona la torre en la primera fila, con el objetivo de activarla en la columna abierta y potencialmente disputarla con la propia torre de las blancas. Este movimiento tiene como objetivo crear un peón pasado protegido en G5, aprovechando la columna H abierta para posibles ataques del rey más adelante en el final. Este movimiento hace avanzar el peón F para apoyar al caballo y crear un peón pasado si las piezas de las blancas no están posicionadas para evitarlo, con el objetivo de interrumpir la coordinación de las blancas y potencialmente activar la torre de las negras en la columna abierta. La torre recupera el peón, con el objetivo de explotar la debilitada seguridad del rey negro y crear amenazas de mate abriendo líneas hacia el rey negro. El movimiento Cha2 es un codicioso agarre de peón que permite a las blancas activar su caballo y
Potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama después de un posible intercambio de torres. Este movimiento de torre reposiciona la pieza en el flanco de dama, con el objetivo de apoyar el avance potencial del peón A y disputar la columna A mientras las blancas consolidan su ventaja en material y estructura de peones. Esta jugada abandona el peón de F4 y permite a las blancas capturar la torre en la casilla A2, creando un desequilibrio de material. Este movimiento reposiciona al rey en una casilla más segura y se prepara para apoyar al peón avanzado en el flanco de dama, con el objetivo de crear contrajuego contra el rey algo expuesto de las negras. Este movimiento tiene como objetivo reforzar el flanco de dama y preparar un avance de peón en la columna A, que podría activarse si el ataque del flanco de rey de las blancas flaquea. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla más activa, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente apoyar un ataque en el flanco de rey.